Bueno, qué bueno es entrar con una sonrisa en sus casas, pero sonriendo porque tenemos un equipazo de lujo aquí en la televisión, en Mírame Televisión, pero un equipazo. En las cámaras, en la realización, en el sonido, en el maquillaje, en la producción, en todo. Un equipazo que me hacen sonreír y que hacen mucho más agradable este tiempo de televisión. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado aquí en los estudios de Mírame Canarias. Él fue importante en el gobierno de Canarias en la pasada legislatura porque fue el consejero del sector primario, que está, bueno, eso para hacer un programa nada más de cómo está la situación, que está peluda, como dice un amigo mío. En estos momentos es parlamentario o diputado del Parlamento de Canarias y el presidente de la agrupación Herreña Independiente, de los herreños, el presidente de los herreños. Narváez Quintero, gracias por venir. Nada, un placer, muchas gracias por invitarme, siempre un placer estar en esta casa. Bueno, no sé por dónde empezar, bueno, porque el partido, ¿cómo está el partido? Porque está en la oposición, en el Hierro. Sí, estamos en la oposición, tanto en el Cabildo como en los 3 ayuntamientos, pero bueno, el partido hoy en día está mejor, ¿no? Yo creo que hemos pasado... Pero el partido se rompió, ¿no? El partido se rompió, de hecho, estuvimos aquí en el programa hablando de esa ruptura que pasó hace ya más de 3 años, y que no fue fácil curar y sanar las heridas. ¿Se va a poder pegar o no? Bueno, en el principio mucha gente está volviendo al partido. Mucha gente que no votaron, que no nos votaron en la pasada legislatura, quiere volver y nos están pidiendo otra vez poder volver. Por eso nosotros hemos tomado incluso un acuerdo hace muy poco que sin ningún problema todo el que quiera regresar a HI, todo aquel que quiera que se fue por cualquier situación, nosotros... ¿Y Tomás Padrón? No, Tomás Padrón, dicen los mentideros que fue quien organizó el otro partido. No, Tomás Padrón siempre nos ha comunicado que es de HI, su partido, de hecho, él fundó HI, siempre es de HI, nos dice continuamente. ¿Pero no se enfadó con nadie, Tomás? Bueno, no sé si se enfadó con alguien, no lo sé, me imagino que no le habrá gustado. Usted es como los gallegos, no sabe si va o si viene. Si sube o si baja, ¿no? Tomás, me imagino que a él no le gustó. No le gustó. No Bien, le gustó. Por lo menos hemos llegado a... No le gustó. Y él, gustó. Lo que sí ha dicho que él es de HI, que él quiere que HI Pero siga. él no hizo ahí una jugadita rara, porque él no estaba muy de acuerdo con... Bueno, yo creo que Tomás puede discrepar con HI o con los dirigentes que estamos en HI, que hemos estado y que estamos. No era el caso después. suyo, era el caso de... Sí, en la anterior etapa de HI, ¿no? Con la compañera presidenta, expresidenta de HI, Belén Allende, pero yo creo que él puede discrepar con cualquiera, pero no, en ningún caso yo creo que ¿Pero Tomás... qué sentido tenía montar, romper HI, ir con otro partido, montar otro partido, el otro partido pactar con el Partido Socialista? Claro, ningún sentido. Es como una cosa como de locos, ¿no? Es completamente de locos, por eso yo digo que Tomás Padrón nunca ha estado ahí, y Tomás es de HI y quiere que HI vuelva a gobernar la isla, porque y ahora, como ahora más que nunca, la isla necesita de HI. Necesita de HI otra vez que vuelva a gobernar, porque desgraciadamente este gobierno que hemos tenido en el ¿Belén Cabildo... va a ser la candidata al Cabildo? Eso no lo sabemos todavía, porque ahora mismo es nuestra portavoz en el Cabildo, es la portavoz en el Cabildo, es nuestra consejera y es la que lleva todos los asuntos del Cabildo. Y es evidente que Belén es un valor de la HI. Belén conoce perfectamente la administración. De hecho, fíjate, Belén Allende gobernando el Cabildo, nadie le criticó la gestión. Nadie le criticó la gestión, porque la gestión de Belén Allende como HI... Los enemigos no están fuera, normalmente siempre los enemigos están dentro de casa. Dice que el contrario está de frente a ti y el enemigo está a tu lado. El enemigo está en casa. Está a tu lado o en la espalda. Puñaladas, efectivamente. Y las puñaladas en casa son tremendas. Con lo cual, a Belén se le achacaron muchas cosas, pero nunca se le pudo, objetivamente... ¿Cómo se lleva usted con Belén? Muy bien. Muy bien. Muy bien, discutimos muchísimo. Ya, discutimos. Pero porque nos apasiona lo que hacemos. Bien. Nos apasiona de tal manera que discutir, pero nunca nos enfrentamos y siempre llegamos a acuerdos por el partido, con lo cual yo le digo que mi relación con Belén Allende es muy fluida. ¿Usted va a ir otra vez al Parlamento de Canarias? Pues eso no lo sabemos. ¿Sabe que somos asamblearios? ¿Pero quién lo sabe entonces? Si no lo sabe usted, que es el presidente, pues ahora mismo, ¿quién lo sabe? Ahora mismo no lo sabemos porque... Rodríguez Zapatero, ¿no sabe? Tampoco lo sabe. No, nosotros empezaremos a partir de después de las Navidades el proceso electoral que empieza por los comités. Ya la perrita tiene... Hombre, se sabe... Evidentemente, seguramente yo... ¿Pero usted qué prefiere? Yo podré ser candidatable. Dígame ¿Qué prefiero? Y ya sé dónde va. Por preferir,
me gustó mucho la etapa, por ejemplo, de la pasada legislatura, porque creo que sí hizo una gran labor para el Hierro. Yo creo que el Hierro y HI tiene que estar otra vez en el gobierno, pero... Tiene que estar en el gobierno. Tiene que estar en el gobierno. ¿Y usted quiere ser otra vez consejero del gobierno? Pero digo esto porque la pasada legislatura para nosotros fue muy importante, pero nosotros somos un partido que el Cabildo, es decir, el Cabildo para nosotros es la institución más válida de Canarias. No por desmerecer ni mucho menos a los ayuntamientos, que son importantísimos, porque son donde el ciudadano de a pie va primero, en la primera instancia, pero como comprenderá, un Cabildo como el Hierro, que es casi, digamos, un ayuntamiento enorme, un ayuntamiento grande, enorme, y es nuestra institución básica, respetando los ayuntamientos muchísimo, y también el gobierno de Canarias, es pero evidente, claro, es el Cabildo. Queremos recuperar el Cabildo. Como están las cosas, si se presenta Belén al Cabildo y está peleada con los que se fueron de HI, con el otro candidato... Sí, con la agrupación de electores por el Hierro ahora mismo. ¿Cómo organizan eso ahí? Bueno, yo ¿O creo hay que cambiar de candidato? No, bueno, yo pienso que ahora mismo, primero, pondremos a nuestro mejor candidato o candidata, la pondremos seguramente al Cabildo. Con eso lo digo todo. Seguramente, porque nosotros tenemos que recuperar el Cabildo y el mejor equipo. ¿Se van a cargar a Belén? No. Nada. Belén está en el partido. Belén es la Hombre, portavoz. evidentemente. Y es válida. Igual que Narváez Quintero está en el partido, es válido. Otra cosa es que a lo mejor Narváez Quintero o Belén Allende pero si Narváez Quintero y Belén Allende son los jefes ahí. Bueno, digamos que ahora mismo somos los portavoces de las instituciones más relevantes que tenemos dentro de HI. Eso es evidente. Pero bueno, el partido asambleario, nosotros empezaremos a partir de enero. Ahora, Belén Allende va a seguir en HI, sin duda, donde los afiliados quieran. Narváez Quintero va a estar donde los afiliados quieran. Ahora hemos hecho una oposición en el Cabildo muy responsable. De hecho, desde que empezó la pandemia, en vez de enfrentarnos al Cabildo, fuimos los primeros que le mandamos más de 102 propuestas, pero serias, trabajadas, insulares, autonómicas, al Cabildo del Hierro. Se las presentamos y se las dimos. Nosotros... ¿Por qué no se ha hecho la moción de censura? ¿O no se hizo? Ya no, evidentemente. ¿Pero por qué ya no se cabe. hizo? Bueno, la otra parte quería, ¿eh? Bueno, estuvimos en un momento determinado que estuvimos hablando de dos cosas, de dos cuestiones. Incluso o de una posible moción de censura o un posible acuerdo incluso con el presidente del Cabildo actual, un acuerdo de legislatura, un acuerdo, digamos, institucional con todas las fuerzas políticas cuando el COVID, porque entendíamos que era un momento donde los ciudadanos verían mejor que todos los partidos políticos en el Cabildo sumaran esfuerzos para salir a un pacto de concentración. Sí, señor, se estuvo hablando también de eso, ¿eh? Y estuvimos poniendo las bases de eso. Hicimos un documento para plantear eso. No solo nosotros, tengo que decirlo, también el presidente del Cabildo nos lo planteó. Después, al final, por otras cuestiones que nosotros desconocemos, no salió, pero sí que el presidente del Cabildo lo planteó y nosotros también hicimos la propuesta seria de una hoja de ruta, de trabajo, de un gobierno de concentración, donde imagínense ustedes, saldríamos perdiendo nosotros porque estamos en la oposición, pero aún así estamos dispuestos a hacerlo. Pero realmente el problema que tienen ustedes en el Hierro en estos momentos es el otro grupo, que es David, ¿no? David Cabrera. Sí, la agrupación de electores que está liderada por David Cabrera. Es el único problema que hay. ¿Te has sentado? Sí, nosotros nos hemos sentado muchas veces con David, igual que con otros partidos, pero con David Cabrera nos hemos sentado, como no podía ser de otra manera. Si nosotros no podemos en ningún caso, y HI nunca lo hará. Porque realmente HI era el partido hegemónico, el partido del Hierro, pero se partió en mil pedazos, ¿no? La mayoría del grupo de electores sale del HI. Claro, claro. Los cargos que tienen hoy en día eran cargos de HI. Con lo cual, primero nosotros, a nivel personal o a nivel de cabreo, nunca vamos a dejar de sentarnos con ninguna formación política, y menos con aquellas que nacen, crecen de HI y tienen la misma filosofía, en definitiva, o tuvieron la misma filosofía al nacer de HI. Otra cosa es hoy en día... ¿Se sabe quién tuvo la mano negra ahí para organizar todo este lío? Pues no lo sabemos. A mí me da mucha pena, porque yo puedo compartir discrepancias, las puedo compartir dentro de HI. Como dije antes, con Belén hemos tenido, pero cuando gobernaba Tomás, con mis compañeros las sigo teniendo hoy, porque discrepancias no es malo, pero lo que nunca haré es abandonar HI. Yo discuto dentro de HI, hay un órgano que es democrático, que es el Consejo Político de HI y la Asamblea, y a mí me puede gustar más o menos lo que la Asamblea o el Consejo Político en algunos momentos haya decidido. Pero igual no estoy de acuerdo, pero estoy ahí. Los jefes en todos los partidos. Bueno, nosotros hemos sido asamblearios, siempre. Pero la Asamblea siempre la controlan. Sí, esa es la capacidad, cuando hablamos de líderes, ¿no? Es la capacidad de intentar, yo no diría controlar, sino convencer. Bueno, pero se controlan las asambleas. Efectivamente, desgraciadamente, en los últimos tiempos de HI, pues no se ha controlado ese Consejo Político ni la Asamblea,
y ha sido muy, muy convulso. De hecho, 2 candidaturas a la presidencia de HI en un momento determinado, 2 candidaturas a las listas, y lo que antes no pasaba, que había una candidatura sola. Claro, pero mientras tanto, divide y vencerá. Sí, claro. Quien divide los partidos vence. A nivel estatal, el PP y el PSOE están encantados. Encantados. Bueno, ahora ya no ¿Hay tanto. posibilidad de acuerdo con la otra parte? No. No, ahora mismo no. No. Ahora mismo no. Es decir, con la parte que se fue a HI, a día de hoy no hay posibilidad de acuerdo. De hecho, eso lo aprobó por unanimidad el Consejo Político. Ya, o sea que no hay... Ahora mismo no. No, primero porque se ha intentado. HI lo ha intentado. HI ha abierto las puertas. Hoy en día seguimos diciendo que el que quiera vuelva a HI. Pero entendemos que HI es una formación política histórica, más de 45 años. ¿Ustedes quieren histórica. ser como Casimiro ahora otra vez? Nosotros ya fuimos como Casimiro. Lo sé. Antes de Casimiro. Lo sé que fueron como Casimiro. Nosotros podríamos ser como Casimiro, La próxima legislatura va a ser un tablero de ajedrez muy interesante. Muy complicado, muy complicado. Y nosotros somos nacionalistas, no somos insularistas cerrados. Creemos que Canarias se hace desde la isla, y la isla es nación canaria, y la nación canaria somos Europa. Pero en ese término, ese entorno, y con que entiendan la doble insularidad, los efectos de la doble insularidad, los problemas que tenemos en el Hierro, aquel partido que lo entienda, pues evidentemente daremos el apoyo a ese partido. Pero no nos vamos a vender a ninguna otra fuerza política que no comprenda esto. Si no seremos secundones de nadie, estaremos al lado de cualquiera de ellas, evidentemente. Ahora estamos en Coalición Canaria y tengo que decir que Coalición Canaria ha respetado el acuerdo que tenemos con ella, lo ha cumplido en su totalidad. Puedo decir que de las veces que más se ha cumplido el acuerdo con Coalición Canaria que tiene HI es en esta legislatura, estando en la oposición, paradójico pero es cierto, con lo cual ahora mismo estamos. Tendremos que renovar o no ese acuerdo, eso tendremos que verlo, pero es evidente que no estaremos supeditados a nadie para que nos pueda tener como, oye, para sumar para mi interés. No. Seremos HI, defenderemos el Hierro y Canarias, pero primero defenderemos el Hierro. Bueno, vamos con temas del Hierro. La gasolina, el combustible. Y yo, la última vez que estuve, me hice una foto en el surtidor con los precios, porque los precios ya en Canarias están disparatados, pero es que en el Hierro es espectacular. Sí, la verdad que la foto es curioso, porque podemos decir que en el Hierro la gente se saca Yo me saqué en el surtidor. Te iba a decir, la gente, hoy en día, los canarios de otras islas van al Hierro y se sacan fotos en el Roque de la Bonanza. Yo en el surtidor de la gasolina. Pero te iba a decir, en el Roque de la Bonanza, en la Sabina, en la Ermita de los Reyes y en la gasolinera. ¿Por qué? Porque es algo completamente alucinante. Así que nosotros tengamos en el Hierro 192, por ejemplo. 192. Pero si está más caro que en la península. Más caro que en la península. Pero que se lo planteemos al gobierno actual de Canarias. ¿Y por qué se llega a esos precios? No, sí, a esos precios por muchas circunstancias. Esto viene de atrás. Cuando la refinería ya no refina, sino que es almacenamiento, se elimina una subvención que había al transporte de los productos transformados en Canarias, y sigue existiendo hoy. ¿Sí? Cuando un producto se transforma en Canarias, aunque venga de fuera la materia prima, pero aquí se transforma, que genera economía y empleo, se subvenciona el transporte para las islas no capitalinas. Una vez en la refinería ya no refina, sino viene el combustible refinado, pues la 95, viene la 95 ya, es decir, ya no subvenciona el transporte. Es evidente que al final el tener concentración como el monopolio que tiene en el Hierro, en La Gomera también, en La Palma no tanto, pero en el Hierro sí el monopolio, también lo hace. Los costes. El coste de almacenamiento en el Hierro, y esto es real, el coste de almacenamiento es 100 veces más que en Tenerife. ¿Pero por qué? Porque al almacenar 1000 litros en el Hierro, cuesta lo mismo que almacenar 1 millón de litros en Tenerife. Porque la seguridad, los tanques, la vigilancia, los trabajadores, cuesta lo mismo, porque el trabajador, por ejemplo, de una estación de servicio en el Hierro, tiene que tener 3 para, vamos a suponer, para 500 coches al día. Aquí tiene 3 para 10.000 coches. ¿Sí? El volumen, evidentemente, hace que todo eso en el Hierro se encarezca. Y claro, y la empresa, como le hemos preguntado, nosotros somos empresas, no somos ONG. Y también yo lo entiendo. La empresa dice, oye, yo no gano en el Hierro más que en otra gasolinera, pero no voy a perder. Porque es negocio. Oye, y nos ha dicho, oye, que el gobierno la coja. Que coja el almacenamiento, que nos pague lo que cuesta el almacenamiento. Y las gasolineras, oye, y nosotros nos vamos. Porque a veces es un problema. ¿Por qué? Pero tenemos un argumento que lo puede hacer el gobierno y no lo ha hecho. El gobierno de Canarias no tiene IGIC, la gasolina, pero tiene el impuesto de hidrocarburos, que es una ley canaria. Y en esa ley, miren, señorías, bueno, señorías digo, señorías porque es en el Parlamento. Porque el Parlamento, y eso lo he dicho. En esa ley. Y viene del Parlamento. Y viene del Parlamento, efectivamente. Y vengo ahora del Parlamento.
Pero a lo Me que gusta eso de señorías. Me gusta. Bueno, pues lo vuelvo a decir. Pero señorías, cuando le digo, la propia ley cuando se hizo, ya para el año 97, ya preveía el legislador en Canarias, dijo, el gobierno podrá modificar el impuesto sobre hidrocarburos individualmente en cada una de las islas. ¿Y por qué no se hace? Porque no quieren hacerlo. La ley se los permite. Pues el Pacto de las Flores, que han votado en contra no solo a las propuestas. Pero, ¿y los ciudadanos? Es que yo creo que los ciudadanos están pasmados. Miren, muy pasmados. ¿Sabe por qué? Porque en el Hierro, que tengo una relación personal estupenda y política también, pero una cosa no quita la otra. Alpidio de Armas prometió que cuando gobernara el Cabildo él y el Partido Socialista gobernaba en Canarias, arreglaría el tema del combustible. Porque el problema era HI en el Cabildo, la culpa la tenía HI en el Cabildo y coalición en el gobierno de Canarias. Son palabras textuales, yo no me las invento. Oye, me las sé de memoria porque las he repetido 1000 veces. Y miren, el combustible en aquel momento estaba a 1,42. 1,42, me lo sé de memoria. Hoy está a 1,92. Pero hoy, callada por respuestas del Cabildo y callada por respuestas de Alvito Torres, que prometió en el Hierro que si era el presidente del gobierno, él quitaría el impuesto. ¿Y los ciudadanos dónde están? Bueno, hemos hecho 2 manifestaciones en el Hierro, se han hecho por una plataforma, pero desgraciadamente han protestado, pero ven que la clase política no les hace caso. No les hace caso. Y esto, ¿saben lo que repercute, por ejemplo, de media una persona normal? Se gasta unos 270 euros mensuales de combustible, normal. Si está hablando de un transportista, o un comercial, o un taxista, está hablando de 500, 600 euros al mes. Pero ya una familia, gastarse 270 euros, casi como una hipoteca. No tanto, pero casi. Pero estamos hablando simplemente de conducir. El hecho de conducir, de ir a tu puesto de trabajo y volver, ir a la compra y volver y llevar a los niños a Lucha Canaria. Bueno, Lucha no hay porque no hay en el Hierro, pero otro problema que tenemos en el Hierro, pero a cualquier deporte. Este es lo que se está gastando en el Hierro. Y esto es lo que el gobierno de Canarias no entiende. ¿Tiene competencia? Sí. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿La ley se lo permite? Sí. No lo hace. No lo hace. De hecho, hemos iniciado una proposición de ley y ha votado en contra. Fíjense ustedes, y termino con esto. El gobierno de Canarias vota en contra de la proposición de ley que yo mismo presenté como diputado de HI, que yo presenté, está avalada jurídicamente, se puede, y vota en contra porque dicen que le hace un roto, para que la gente no se entienda, un roto en los presupuestos, lo dicho por ellos, de 12,5 millones de euros, no en el Hierro solo, el Hierro, La Gomera y La Palma. Para abaratar el combustible en estas 3 islas, se gastaría el gobierno 12,5 millones de euros. ¿Porque se los gaste? Con un presupuesto de 10.000 millones. Si está ingresando más dinero que nunca. Más que nunca. Y un presupuesto de 10.000 millones. Y dejan de ejecutar más de 600 millones y 12,5 millones de euros, les hace un roto en el gobierno. Pues que venga y me lo explique. Bueno, otro tema. Coste del transporte. Vamos con el transporte, que es otro lío en el Hierro. Otro problema que tenemos es transporte y la inflación. Por ejemplo, la inflación, cuando hablan de la inflación en la península o en Canarias, que supera los 2 dígitos, pues un 10%, un 8%, tasado entre un 8 y un 10% de inflación, cuando hablamos de la isla del Hierro, se aumenta mucho más. Porque el coste del transporte ha aumentado. En algunos, por ejemplo, para el sector ganadero, el transporte ganadero, más de un 150%. Un contenedor de 22 pies que costaba traerlo de la península, digamos de Barcelona a Tenerife, podría costar antes 800 euros, 900 euros. Hoy es verdad que le cuesta 1.400, 1.800 euros según el contenedor. Es decir, también se ha aumentado casi en el doble. Pero es que ese contenedor antes costaba 1.100 euros llevarlo al Hierro y ahora cuesta unos 2.200. 2.200 más los, hablando 1.400 que cuesta traerlo a Tenerife. Con lo cual, imagínense ustedes, y hablo de contenedor para que todo el mundo entienda que en el contenedor vienen alimentos, viene comida, viene material para la construcción, viene material para la ferretería, ropa. Alimentos para el ganado. Alimentos para el ganado, viene todo. Entonces, todos esos insumos, y enseres que necesita el Hierro para el día a día, evidentemente, se han aumentado muchísimo. Claro, eso se traslada directamente al precio de venta al consumidor, con lo cual estamos pagando la cesta de compra más cara de Canarias, evidentemente, y no solo de la compra. La cesta de la compra más cara de España es la canaria. La canaria, con lo cual podríamos decir que la cesta de la compra más cara de España. Y no solo en la compra, está afectando algo también muy preocupante, por ejemplo, a la construcción. Se han dejado de licitar obras en el colegio, obras de carretera, obras en charcas, almacenamiento de agua. ¿Por qué? Porque los costes, cuando licitaron esas empresas, cuando adjudicaron esas empresas esa obra, tenía un coste de X, diferente.
Y ahora cuando van a comprar ese material, X tienen más Y. X más Y. Y ahora, claro, no, tienen que dejarla, porque no les es rentable. Le hemos planteado al gobierno de Canarias que cuando licita una obra en el Hierro, contemple el aumento del transporte de Tenerife en el Hierro. Y no nos hacen caso. Ellos siguen licitando la obra como si estuviera en Tenerife. Y todos sabemos que en Tenerife, por el volumen, tenemos mucho más barato los precios. Un bloque. Para que todo el mundo... Un bloque en Tenerife es mucho más barato. Una bolsa de cemento en Tenerife es mucho más barato. El hierro en Tenerife es mucho más barato. Pero porque el hierro tiene que pagar el transporte. Y si no contemplamos eso en la doble insularidad, y si no contemplamos esto en una licitación pública, por lo menos en la pública lo tengan en cuenta, desgraciadamente, ¿qué pasa? Viene una gran empresa, lo coge a precios de Tenerife, y cuando va al hierro y pregunta, oye, ¿el hierro cuánto cuesta? Oye, ¿el cemento cuánto cuesta? ¿El bloque cuánto cuesta? Ah, pues no lo hago. Y se queda la obra ahí... Desierta, completamente desierta. De hecho, mira, en la ejecución del gobierno de Canarias para el hierro, a día de hoy, no supera el 33%. Y estamos acabando el año. Acabando el año. 33% no supera, ¿eh? El presupuesto de la comunidad autónoma... ¿Es un fracaso? Un completamente fracaso. Un completo fracaso. La comunidad autónoma hoy no ha ejecutado el 33% para la isla del Hierro que tienen los presupuestos, a día de hoy. Con lo cual es un fracaso del gobierno de Canarias. Por lo tanto, la situación en el Hierro es complicada, ¿no? Muy complicada. Menos mal que allí con poco se vive muy bien, ¿eh? Hombre, en la suerte que el herreño ha sido un luchador de toda la vida y en épocas pasadas tuvo que buscarse la vida. Muchos inmigraron, muchos se lo buscaron en la tierra y eso hace que, bueno, que el herreño tenga ese carácter luchador, ese carácter de buscarse la vida y también de comer y consumir de la tierra. Pero eso no quita a que los herreños y las herreñas queramos lo mismo que en otros sitios. Y queramos las mismas oportunidades y las mismas obligaciones, pero las mismas oportunidades que en otros sitios. Un bar, un negocio en el Hierro, no puede pagar el mismo IRPF que pagan en Santa Cruz de Tenerife. Pero igual que lo digo aquí, lo puedo decir del que paga en el tanque. Estoy completamente de acuerdo. Tenemos que intentar modular el impuesto de la comunidad autónoma y también del Estado en función de los habitantes y en función de la economía. Un bar en el Hierro no puede pagar lo mismo que un bar en Tenerife, porque un bar en Tenerife a las 8 de la mañana ha vendido 1000 cortados, pero un bar en el Hierro a las 8 de la mañana ha vendido 10. Entonces, ese hombre, evidentemente, tiene que aumentar el precio o ir muy justo a fin de mes, que no llega, va a pérdida. Con lo cual, pero el impuesto es el mismo, por tener una mesa es el mismo. El impuesto de actividad económica es la misma. Entonces, tenemos que modular, se lo hemos planteado también al gobierno de Canarias, una modificación, una escalada en el tramo autonómico que puede el gobierno de Canarias, ahora que está recaudando más que nunca, que lo haga. También nos ha dicho que no. Es decir, desgraciadamente, y lo tengo que decir, ha sido un gobierno insolidario con la isla del Hierro. ¿Y el presidente del Cabildo, que es del mismo partido que el gobierno, qué dice? Pues mira, el presidente del Cabildo, Alpidio, siempre ha sido crítico hasta con su gobierno. Es verdad que últimamente no lo es. A mí me ha extrañado, porque su actitud, aun siendo del Partido Socialista, yo tengo que reconocer que en su primera etapa política era muy crítico hasta con el gobierno socialista. Cuando gobernaba Paulino con José Miguel. Había un pacto cuando él fue presidente del Cabildo y fue muy crítico con el gobierno, tanto de Paulino, pero también con el gobierno del PSOE, porque no hacían caso. La actitud actual no es tan crítica. Me extraña porque no es crítica, más bien digamos que es sumiso. Porque muchas cosas de las que él prometió, de las que él criticó en la pasada legislatura, educación, un colegio nuevo en Valverde, lo prometieron, era culpa de HI y de Coalición Canaria. Nosotros lo pintamos en el presupuesto, ellos no solo lo han quitado, sino han quitado el proyecto y no va a ser una ciudad educativa ni deportiva en el Hierro en esta legislatura, no se va a hacer. Cuestiones estas que a nosotros nos han cabreado por parte del presidente, porque creemos que no ha sido o no ha defendido el Hierro como tiene que defenderlo un presidente del Cabildo. ¿Ustedes no han sido como silenciados también en los medios de comunicación? ¿Pero me lo cuentas o lo afirmas? No, pregunto. Este no es el caso, ¿eh? Bueno, no, la verdad que no. La verdad que siempre... Este no es el caso, ¿eh? Tengo que decir que para nada es el caso. Pero ustedes no... Es que cuando gobernaban ustedes se volvieron locos con todo el mundo. Y ahora se han dado cuenta de que les han dado por todos los lados, ¿no? Yo tengo una percepción, y seguramente es mía, pero tengo una percepción de que cuando gobernábamos en la pasada legislatura, los demás partidos salían muchísimo. En todas las teles, en los medios de comunicación escritos, es decir, en los periódicos, y en la tele pública, que para mí es más escandaloso. Y en la tele pública de Canarias, que para mí es más escandaloso. De hecho, yo tengo alguna anécdota, pero como he dicho, seguramente son invenciones mías, pero cada vez que hemos hecho notas de prensa, actuaciones, y hemos propuesto nosotros cosas en el Cabildo o en el Parlamento que se han llevado a cabo, siempre
tiene que terminar la intervención quien gobierna. No el que la propone y el que la consigue, sino el que gobierna. Pero cuando la proponen otros y nosotros participamos, ni salimos. Pero eso es una. Y otra es que no salimos casi nunca. Pero miren, yo he hecho en la Comisión de Radio y Televisión en Canarias, en el Parlamento, he hecho varias preguntas, pero dos referidas a esto. Bueno, paradójicamente cuando hago las preguntas, después estoy 2 semanas que salgo un día sí o también, ¿no? Pero después, claro, son 2 semanas. Nada más. Y después desaparezco... bueno, un año. Cuando digo desaparezco, quiero decir la agrupación de Radio Independiente. Sí. Desaparece después un año otra vez de las carteleras. Y tengo que decir que los trabajadores son unos profesionales... Los trabajadores reciben órdenes, bueno, punto. Tanto órdenes que tengo que decir que hay noticias importantes en el Hierro que han pasado, importantísimas en el Hierro. Una de estas, las del combustible... Otra, lo de los inmigrantes, por ejemplo, que fue trágico lo de los inmigrantes en el Hierro, y que nosotros hicimos entrevistas para Radio y Televisión Canarias, no solo en el Hierro, sino aquí en Tenerife, y que nunca salieron. Nunca salió. Desgraciadamente, no interesaba algo tan importante para el Hierro. En la televisión pública, pero en los medios también convencionales tampoco están como apagados, ¿no? Bastante apagados. Para salir, vamos, yo no sé, para salir tenemos que hacer algo radical, ¿no? Será, no sé qué habrá que hacer, ¿no? Pero... No sé, yo a veces me he planteado el traer una piña y empezar a repartir piñas ahí en el Parlamento, cortarlas ahí, en vez de hacer una intervención, cortar piñas, un poquito quesadilla o algo, a ver si salimos. Sí. A ver si haciendo una locura de esta salimos, ¿no? Un poco de broma, pero es verdad. O hace algo radical. Y usted que fue consejero y que, bueno, lo trataban de maravilla, no voy a decir por qué, pero bueno, lo trataban de maravilla. ¿Ahora ya se han olvidado de todo eso? Sí, pues desgraciadamente sí. Y mire, le voy a decir, yo me asusto ahora. Cuando yo era consejero le decía a mi gente que, y la verdad que lo hacía de verdad, y lo tengo que decir, y a veces en los medios de comunicación pues me decían, oye, y era muy poco, es decir, de verdad que oye, en medios de comunicación, en propaganda y tal, lo que dice estrictamente y más nada, yo era muy seco. Y ahora veo las partidas que tiene la consejería donde yo estuve, en lo que se gasta en medios de comunicación. Bueno, la consejería donde usted estuvo ahora ni existe. Bueno, ahora, es decir, no existe. Políticamente no existe. Y estructuralmente no existe, porque no sé nada. No existe. Se ha dejado llevar, no sé nada. Bueno, pero como digo yo, cuando un político empieza a trabajar a las 10 de la mañana y salen a las 2 de la tarde, mire, yo para eso no soy político. Para eso no soy político, con lo cual, desgraciadamente, ahí me da pena, ¿eh? La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca me da pena. Me da pena porque han desmantelado completamente. Está perdida. No existe. El poco o mucho trabajo que hicimos en la legislatura, con otros errores que tuvimos muchos. Con lo fundamental que es el sector primario en Canarias, pues no existe la consejería, no existe. No, es como si no se sabe ni quién es el consejero, la consejera, no se sabe nada. De hecho, han cambiado tres directores de ganadería. Lo único que funciona muy bien es el CRM, GMR. Sí, gestión del medio rural. ¿Y sabe por qué funciona? ¿Por qué? Usted lo sabe. Sí, yo sé por qué funciona. Y nada más. Claro. Y nada más. Funciona porque reparte. Sí. Y quien reparte se lleva la mayor parte. La mejor parte. Reparte. Punto. Y esto funciona así, desgraciadamente. Pero si repartimos para que el agricultor, el ganadero, el pescador tenga un beneficio, eso puede ser una política. Pero si repartimos para que no tenga un beneficio, mire, el sector pesquero han conseguido varias cosas este gobierno, fíjese, raro. Que el sector profesional y el recreativo de pesca se pongan de acuerdo en pedir la dimisión del director general de pesca. Eso nunca había pasado. Que los dos sectores, el profesional y el recreativo, se pongan de acuerdo a pedir la dimisión. Que tengamos en una legislatura 3 directores de ganadería ya que han pasado. Porque un desastre. 2 de agricultura que han pasado. 2 de ICA que han pasado. Y el único que se ha mantenido es el de GMR. El que reparte. Por algo se ha mantenido. Con lo cual, imagínense se ustedes. Lleva la mayor parte. Claro, estamos desmantelando la ganadería en Canarias. Es una pena. No, estamos desmantelando el sector primario. El sector primario está completamente desmantelado. Desmantelado. Todo el sector. Y cuando hablo del sector, hablo de la agricultura, de la ganadería. La pesca. Y la pesca casi ni existe en Canarias. Nos están tratando... Yo cuando salgo por el mundo y digo que vivo en un archipiélago que no tiene flota pesquera, no se lo creen. No se lo creen. No se lo creen. Pero la están hundiendo. La están hundiendo y cada vez más. Evidentemente, bueno, pues ellos se han vendido al gobierno de España, al gobierno de Canarias, y se han vendido a los lobbies. ¿Tanto así? Y si tienen que pactar ustedes en el gobierno con el PSOE, ¿cómo lo van a hacer eso? Bueno, eso va a ser complicado. Pero, dentro de lo complicado... Es una posibilidad. Pero tiene que ser siempre una posibilidad. Yo creo que ningún partido se puede negar, y menos un partido nacionalista porque como nosotros. Al Pacto de las Flores ya no le salen los números por la izquierda. No, están un poco nerviosos, ya no les salen. No le salen, es que pero no le sale. Es un gobierno a veces sin sentido. Si es que no sé, no, ha sido una cosa, una consejería
que no se enteran ni su propia consejería, no se entera el gobierno. Es decir, han hecho reinos de taifa en cada una de las consejerías, y que un gobierno de Canarias haga reinos de taifa es lo peor que puede pasar. ¿Y si tienen que pactar ustedes? Bueno, pues si tenemos que pactar con cualquier partido, tendremos que pactar. Habrá que escribirlo bien, habrá que hacerlo bien y con unas condiciones. Tampoco pactar a cualquier precio. No soy de la teoría que hay que entrar en el gobierno a cualquier precio. Mire, HI nunca ha hecho una moción de censura, nunca, a día de hoy, para tumbar al partido más votado. Hemos respetado que lo que el ciudadano vota hasta ahora. Y digo hasta ahora porque ya veo, desgraciadamente, que a lo mejor lo tendremos que hacer. Bajo mi pesar, y bajo el pesar de HI, de la filosofía de HI, pero hasta hoy, con 45 años de historia, HI nunca ha tumbado a un gobierno con mayoría. No con mayoría absoluta, con mayoría sí. Nunca ha hecho una moción de censura. Nunca. Ni siquiera en la constitución de los ayuntamientos, que no se llama moción de censura, sino los ayuntamientos diferentes, tampoco hemos pactado con otros partidos para tumbar al alcalde o la alcaldesa que más votos ha tenido. Siempre hemos respetado eso. Otra cosa que después hemos gobernado o no con ellos, pero nunca. Y nunca nos hemos sentado a pedirle al partido que más votos saca que queremos la presidencia, el cabildo o la alcaldía, porque si no lo echamos fuera. Tampoco. Si él tiene más votos que nosotros entendemos que tiene que gobernar y nosotros tenemos que tener, si pactamos, el segundo puesto. Y si no, la oposición, como estamos ahora. Pero no lo hemos hecho por convicción, porque al final estamos engañando. Pero es verdad también que hoy en día, a mí, en agricultura hablando, me da mucha tristeza. Y si tenemos que pactar, pactaremos, evidentemente, con unas condiciones. No pactar por pactar, lo vuelvo a repetir. Pero es tan malo, a veces, el respetar eso, como bueno, el entrar para solucionar los problemas de la gente. Si piensas en verdad que el que está gobernando no está trabajando para el pueblo y no lo está haciendo bien. Es tu responsabilidad como partido político, aunque no tengas la mayoría, de intentar entrar a gobernar para cambiar las cosas. Es tu responsabilidad. Y en eso nos hemos dado cuenta y estamos dispuestos a hacerlo. Vienen tiempos muy interesantes, políticamente hablando. Muy interesante. Económicamente, jodido. Muy complicado. Jodido. Muy No, complicado. yo complicado me parece suave. Jodido. Sí, sí. Vienen Viene tiempos jodido. jodidos para Canarias. Pero políticamente muy interesante y estaremos muy pendientes. Aquí siempre tienen voz, ¿eh? En esta televisión es una televisión plural y aquí viene todo el mundo. Aquí no hay cortapisas para nadie. Y lo hemos demostrado históricamente siempre. Y aunque ustedes no los llamen en ningún sitio, ni en la SER, ni en el otro, ni en la moto, nosotros sí les llamamos a ustedes. Pues yo se lo agradezco y me he dado cuenta porque le sigo y veo que es muy variopinto las personas que vienen y cada uno libremente expresa y dice lo importante lo es abrir la mente a los ciudadanos y que los ciudadanos elijan lo mejor. Elijan lo mejor, pero abrirle la mente a los ciudadanos. Gracias por... está en forma, ¿no? Acaba de correr una maratón. ¿Era maratón? Bicicleta. La Salmor Bike. ¿Sí? Está en forma, ¿no? Lo intento, no tanto como me gustaría. Está como un pibe, ¿no? No tanto como me gustaría, pero lo intento un poco. Bueno, pues me alegra. Hablar con usted siempre es muy agradable, muy entretenido. Y la Isla de Hierro es una de mis islas que siempre llevo en el corazón. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme la posibilidad de expresarme como formación política y como persona en este medio. Gracias. Gracias por venir. Bueno, hacemos una pausa publicitaria fundamental, ahora no se pueden ir al baño. Ahora es cuando hay que quedarse en el televisor, porque esta gente que apuesta por esta televisión privada única en Canarias son los que mantienen esta estructura, porque nosotros no vivimos aquí del dinero público.